nos haga el favor de llevarnos hacia la plataforma donde se va a transmitir el conversatorio y con eso ya diríamos inicio. Él nos avisa, no se preocupen. Por aquí, Itzel y Montse nos podrían apoyar presentándose o no tenemos registro de nombre, un favor, por favor. Hola, buenos días. Mi nombre es Belsa Montserrat Méndez Pérez y fue invitada de la doctora Rebeca Monroy Torres. Yo también fui invitada de la doctora. Mi nombre es Itzel Shani Morales Aguilera. Ok, entonces ya identificándose, nada más dentro de la sesión agradeceríamos que mantuvieran los micrófonos, como la mayoría, apagados y esto para precisamente evitar que las pantallas se estén moviendo dentro de la transmisión. Jesús, ¿tú nos indicas? Sí, ya estamos por entrar. Yo les aviso. Juan, Olvera, buenos días. ¿Podríamos probar tu micrófono? Va a entrar alguien que se llama Claudia Ruiz Santis. Ok, perfecto. Sí, es chef de Cócono en Chiapas. Ok, va. Un momento, por favor. Juan, no sé si nos escuchas. Si tienes problemas con el audio, agradeceríamos si te reconectas y le das autorización al micrófono de la computadora o del teléfono donde estés, porfa. Por aquí ya tenemos a Claudia. Claudia, buenos días, ¿cómo estás? Estefanía también está por aquí. Estefanía, buenos días. ¿Podemos probar tu micrófono? Hola, buenos días. Gracias Ok, por la muy bien, invitación. Gracias. Claudia. Bueno, a ver si en el transcurso lo podemos ver. Jesús, ¿nos dices? Sí. Igual cualquier cosa que no les aparezca la opción para activar el micrófono, puede mover su cursor encima de la pantalla y les va a abrir una pestañita desde abajo y ahí está la opción para activar y desactivar el micrófono. También si quieren modificar la forma en la que están viendo ustedes la pantalla, hasta en esa misma barrita que les va a salir del lado derecho, están unos 3 puntos en vertical y ahí le pueden dar en la opción de cambiar diseño y ahí les va a cambiar la opción para que esté en mosaico o en el que les sea un poco más amigable. Ok. Ok, ya vamos. Y ya estamos. Ok, pues la Universidad de La Salle Bajío, la Universidad Autónoma Metropolitana en México, la Universidad de Cádiz, la Universidad Politécnica de Cataluña en España y la Universidad Federal de Bahía en Brasil, por medio de la iniciativa de Ibercocinas de la Secretaría General Iberoamericana, en el marco del proyecto Las Cocinas Iberoamericanas en el Centro, Políticas Públicas de Cadena de Valor Agroalimentario, les damos la más cordial bienvenida a todas y todos los asistentes a este conversatorio que hoy nos centraremos en México. Primero que nada, y antes de iniciar, queremos agradecer a todas y todos los participantes por brindarnos un espacio en su agenda. Sabemos que en estos días el trabajo a veces nos satura, entonces por eso les damos un agradecimiento muy afectuoso.
Antes de iniciar con el mismo, y antes de dar la palabra a nuestros invitados, es fundamental hacerles saber y contextualizar de dónde surge esta iniciativa. Para ello, cedo la palabra a la encargada de la Unidad Técnica de Cocinas de México. Cedo la palabra a Tiwi Campos. Se regresa hacia un trabajo. No te escuchamos, Tiwi. Gracias. Perdón, gracias. La iniciativa Ibercocinas, muy buenos días a todos y a todas, disculpen. Les cuento un poco de la iniciativa Ibercocinas. Esta está integrada por Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Ciudad de Panamá y México. Y este es un instrumento de la Secretaría General Iberoamericana que busca incidir directamente en el fortalecimiento de las políticas públicas nacionales, en este caso, aquellas que apuntan a la dimensión cultural. Para nosotros es un momento muy importante poder conversar sobre estos temas, porque necesitamos crear una hoja de ruta para incidir en las políticas públicas. Muchísimas gracias y bienvenidos sean todas y todos. Ok, ahora pues reiteramos este agradecimiento, ¿no? por atender al llamado y estar con nosotros participando. Para explicarles un poco de la dinámica que seguiremos, nos apoyará Pedro Huitzilihuit, que es parte del equipo también que coordina este proyecto, este mapeo de políticas públicas. Adelante, Huitz. Hola, buenos días a todas y todos. Reiterándoles también el agradecimiento por atender a este llamado y pues compartir con nosotros el día de hoy este conversatorio. Como ya bien mencionaba mi compañero, al inicio de este conversatorio, este forma parte de un proyecto que tiene por objetivo elaborar un documento compilatorio de las políticas públicas de la cadena de valor agroalimentaria con enfoque de desarrollo sostenible, teniendo en cuenta la finalidad de la iniciativa de Ibercocinas y las políticas de los países miembros. Todo ello con relación al patrimonio culinario y alimentario. El objetivo particular de este conversatorio es realizar una serie de diálogos virtuales con distintos actores de los países miembros de Ibercocinas, con la finalidad de escuchar las diferentes voces relacionadas con la cadena de valor agroalimentaria y con una estrecha relación de trabajo con las cocinas de Iberoamérica. Por este motivo, agradecemos mucho su participación y pues de las personas que nos acompañan hoy, las cuales mencionaré a continuación. En caso de haber algún error u omisión, por favor háganmelo saber. Yetza García, del consumidor, la chef Laura Ziraida, Juan Olera, guardián de maíz, Laura Elena Corona, investigadora del INA, Paulo Orozco Hernández, investigador del ITESO, la chef Irat Santa Cruz, Rebeca Monroy, investigadora de la Universidad de Guanajuato, Manuel de Jesús Martínez Ramírez, doctor de maíz y de agave, Edith Yesenia Peña, investigadora del INA, Francisco Herrera Tapia, investigador del ICAR de la UAMEX, la chef Estefanía García de la Alianza de Cocineros de Slow Food México y Rafael Meneses, director de la Escuela Campano. Antes de dar inicio con el conversatorio, me permito leer las preguntas que darán pie al diálogo que a continuación estaremos llevando en cada uno de los grupos. Pregunta número 1. En las políticas públicas existentes en su contexto, ¿qué importancia le dan a la sostenibilidad en general y a la agroalimentaria en lo particular? La número 2. ¿Cuál es el papel de la gastronomía, las cocinas o el patrimonio culinario en las políticas públicas de cadena de valor agroalimentaria en su país? Número 3. ¿Cómo responden las políticas públicas el papel de los colectivos para la construcción de políticas de la cocina, la salvaguardia de su patrimonio, la innovación en los circuitos alimentarios y la soberanía alimentaria?
Número 4. ¿Qué acciones creen que se requieren las políticas públicas para facilitar la inclusión de todos los eslabones de la cadena de valor agroalimentaria, equidad de género, sostenibilidad y la soberanía alimentaria? Número 5. Desde su experiencia, ya sea participando en asociaciones, instituciones, ONGs, colectivos, chefs, cocineras y cocineros, ¿qué tipo de políticas públicas son demandadas en relación con la soberanía alimentaria de las cocinas iberoamericanas? Número 6. Si usted implementara una política pública de cadena de valor agroalimentario con relación a las cocinas y al desarrollo sostenible, ¿qué elementos incluiría? Y finalmente, ¿cuáles consideran que podrían ser los medios ideales para hacer llegar las políticas públicas a los distintos actores de la cadena de valor agroalimentario? Les recuerdo un poco la dinámica, que será la siguiente. Hace un par de horas recibieron un correo donde se les adjuntaban 2 enlaces. El primer enlace es para este panel central y un segundo enlace que los dirige a un grupo correspondiente. En el caso del grupo 1, deberán permanecer en esta llamada. Para los grupos 2 y 3, agradeceríamos que al final de esta llamada ingresen al enlace que se les envió previamente. Cada grupo contará con un total de 60 minutos para la participación y 5 minutos para la relatoría y toma de acuerdos. Tiwi y su servidor será el relator. En el grupo 2 estará Carlos como moderador y Omar como relator. Y en el grupo 3 nos estarán acompañando Teresa como moderadora y Maritza como relatora. Y bueno, sin más preámbulo y para no alargar más esta introducción, los invito a que accedan a cada uno de los enlaces y puedan conectarse con cada uno de sus moderadores. Ok. Muchas gracias. Gracias. Entonces nos salimos y nos conectamos los del Sí, por grupo favor. 2 y 3, ¿verdad? En ese caso, Hecho. Claudia, podrías permanecer en ese grupo 1 y yo también me voy al grupo 2 a moderar. Ahora nos vemos. Disculpe, se cortó la videollamada y no alcancé a escuchar en qué grupo me corresponde. Ahorita te doy esa información, espérame. ¿Eso estaba en el correo que nos mandaron? Nos informaban Sí. en qué grupo estábamos. No, hay un enlace en el segundo, hay un enlace que es este, y en el segundo enlace les pedimos amablemente que se conecten. Si no tienen un segundo enlace, le toca aquí. Déjeme ver. Aquí se queda Katia. Katia eres la del Poder del Consumidor, ¿verdad? Así es. Laura Padilla, Juan Olvera y Laurelena Corona. Ah, entonces tú te quedas aquí. Entonces tú, Rafa, en el correo tienes un segundo enlace, por favor. Ok, gracias. Nos vemos en un rato. Sí, muchas gracias a ti. Bueno, pues vamos a iniciar. Aquí, Witsi, ya me toca a mí ya seguir, ¿verdad? Sí, es correcto. Muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar con el conversatorio. Ya conocen ustedes las preguntas. Cada uno de ustedes tiene 15 minutos, 10 minutos, entre 10 y 15 minutos para exponernos una reflexión sobre sobre los temas que les hemos planteado. Entonces, como me van apareciendo, les voy a ceder la palabra. Minutos antes, les voy a hacer una seña bonita de que ya se les va a acabar el tiempo. Entonces, Katia, si nos haces el favor de exponernos en este tiempo tu punto de vista. Gracias. Sería Katia Yetzani.
Sí, muchas gracias. Estoy tratando de compartir la pantalla y Ah, sí, en eso sí, cierto, sí, cierto. Ay. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya que empiece, si quieres, cuéntanos un poquito más o menos como de qué va tu tema mientras podemos presentar pantalla. Gracias, es que lo estoy intentando, pero bueno, yo soy Katia García, yo soy coordinadora del área de salud alimentaria del Poder del Consumidor y pues bueno, nosotros tenemos ya algunos años trabajando en cuanto a políticas de salud alimentaria. Si es que logro ponerle la presentación, no puedo. A ver, me dijeron que tenía que hacerlo. Bajas tu cursor y donde dice presentar ahora. Es que eso es lo que hago, pero cuando le doy, o sea, la pantalla, abro, digamos, como mi PowerPoint, le doy en una ventana y cuando trato de compartir mi PowerPoint, como lo minimizo, se No, desaparece de las ventanas. Mira, déjalo, ¿ya lo tienes abierto? Ajá. Entonces, ponle otra vez presentar ahora. Ahí está, ya. Sí. ¿Ustedes lo pueden ver? Ya, muy bien, tú no nos vas a ver, pero ya lo puedes ver. Perfecto. Bueno, entonces ya tomé un poco de mi tiempo, pero seguimos adelante. Entonces, pues agradezco mucho la invitación a participar en este conversatorio. La realidad es que pues nosotros desde el Poder del Consumidor o la Alianza por la Salud Alimentaria, pues una de nuestras labores pues ha sido mucho la promoción, ¿no? Y defensa de la cocina regional, de nuestra gastronomía local, a través de diversas políticas públicas. Pero para comenzar, muy brevemente voy a hacer una descripción de cuál es el contexto en el que nosotros proponemos todas estas políticas y pues ahí estamos viendo las imágenes totalmente de pues de contrastes completamente, ¿no? Por un lado vemos la pobreza completamente y del otro lado la riqueza y la abundancia, ¿no? Y pues prácticamente la mayor parte de la población en nuestro país vive en alguna condición de pobreza o de carencia alimentaria y pues también una gran parte de la población no tiene acceso a servicios básicos. Por otro lado, además de estas cuestiones de pobreza, pues vemos como casi el 70% de la población vive o tiene ya alguna condición de inseguridad alimentaria, y esto pues se refleja no únicamente en las cuestiones de pobreza, sino también vemos ya como 1 de cada 3 niñas, niños y adolescentes y 7 de cada 10 adultos ya tienen sobrepeso u obesidad. Entonces son estas doble presencia o doble carga de la malnutrición, ¿no? Tanto por carencia como por exceso, y pues justo vemos cómo ha sido pues este panorama ha sido mucho debido a la transición alimentaria, ¿no? Hemos desplazado este consumo tan rico, tan nutritivo, tan delicioso, ¿no? De nuestra cocina tradicional, de nuestra cocina y riqueza gastronómica y de la biodiversidad que tenemos en nuestro país, para pues esta gran invasión de alimentos y bebidas ultraprocesados, siendo ya los mayores consumidores de este tipo de productos en toda América Latina y el cuarto a nivel mundial. Yo, de las preguntas que ustedes nos hicieron, ¿no? Me estoy enfocando únicamente en esta, tal cual, es para platicar un poco desde la experiencia del Poder del Consumidor y de la Alianza por la Salud Alimentaria, de qué tipo de políticas son las que hemos estado demandando en relación con la soberanía alimentaria y las cocinas iberoamericanas. Para eso, ahí en la pantalla ustedes están viendo un manifiesto por la salud alimentaria que nosotros lanzamos desde el año 2012. Este manifiesto contempla diversas iniciativas o propuestas de política que tienen que ver con la promoción de agua potable en los espacios públicos, la regulación de la publicidad, la alimentación al interior de las escuelas, la fijación de impuestos a las bebidas azucaradas, la promoción de una campaña masiva de orientación alimentaria a nivel nacional, la fijación de impuestos también
a la comida chatarra y a las bebidas azucaradas. Y bueno, la promoción de la lactancia materna también, pero uno de nuestros objetivos, digamos, ahí muy importantes en este manifiesto, es precisamente en relación a esto de la soberanía alimentaria, ¿no? Buscamos que se garantice la seguridad de la soberanía alimentaria, priorizando el fomento productivo en las pequeñas y medianas unidades de producción rural y asegurando la producción sustentable y diversificada de alimentos suficientes y de calidad, así como su disponibilidad para el conjunto de la población mexicana. Entonces, de esta, pues digamos, de esta medida propuesta, medida de política pública que nosotros proponemos como parte de nuestro paquete integral para la promoción de la salud alimentaria, nosotros también sacamos este otro manifiesto, que igual ahí abajo están los links por si ustedes los quieren buscar, ¿no? Y este manifiesto está específicamente dirigido a un sistema alimentario saludable, justo y sustentable, que tiene 6 ejes principales, en donde hablamos sobre todo del marco normativo, de la necesidad de que este manifiesto esté articulado al sistema de salud y al combate a la pobreza en el país, la realización de prácticas agroecológicas sustentables, las instituciones, políticas públicas y programas que tengan presupuesto suficiente, que se cuente con una educación alimentaria y nutricional en todo el país y que también existe esta vinculación entre productores y consumidores para lograr nuestros objetivos. Y bueno, pues aquí me permití, digamos, hacer como una pregunta extra relacionada a lo que ustedes nos están diciendo, ¿no? Entonces, esto es qué es lo que nosotros proponemos, pero pues igual es muy importante saber cómo logramos que las políticas públicas promuevan la soberanía alimentaria y las cocinas iberoamericanas. Y entonces nosotros, desde el poder del consumidor, tenemos diversas acciones. Una es la cuestión de difundir información, ¿no? Entonces, esta información la hacemos de una manera atractiva, ¿no? Hacemos tanto infografías, videos, materiales, etcétera. Y aquí estamos viendo una sección particular del poder del consumidor, en donde le llamamos el poder de cualquier alimento natural, ¿no? Al poder del guauzón, el poder del huitlacoche, el poder de la papaya, el poder de la naranja, pero además de eso tenemos el poder de alimentos ya preparados, pero alimentos que forman parte de nuestra riqueza gastronómica y culinaria, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el poder del chile atole, de la tlayuda, y apenas sacamos el del chile en nogada, ¿no? Entonces, es una forma de acercar a la población, pues, este tipo de información y que vayan igual, pues, visualizando, ¿no? Cómo la alimentación y la riqueza gastronómica de nuestro país es muy nutritiva y cómo nos puede proporcionar igual diversos platillos. Esto es solamente la imagen, pero si en la sección completa nosotros hacemos una descripción como tal de la historia, de los componentes nutricionales, damos recetas, ¿no? Donde también pueden hacer de diversas preparaciones con estos alimentos y así pues acercamos esta información a la población. También tenemos otra sección en la que damos tips de nutrición. Por supuesto, sabemos que esto no es como el que va a transformar de un momento para otro, pero es importante acercar la información a la gente. Y entonces ahí tenemos tips que tienen que ver con la promoción de nuestra dieta regional, pero también de evitar el consumo de todos estos alimentos y bebidas procesadas. Otra de las estrategias que realizamos en el poder del consumidor como parte de la Alianza por la Salud Alimentaria es la realización de campañas públicas. Y entonces ahí podemos ver algunos ejemplos tanto de las campañas que hemos hecho para promover etiquetados claros en nuestro país que nos informen realmente lo que contienen los productos, regular la publicidad de esta comida chatarra dirigida a la infancia o también informar el contenido de azúcar en las bebidas azucaradas o en los refrescos, ¿no? Pero también tenemos este otro tipo de campañas que se llamó Valor al Campesino, donde hicimos la promoción, ¿no? de esta riqueza, donde el lema era productos cotidianos, labores extraordinarias y las familias campesinas mantienen la rica variedad de nuestros alimentos. Entonces, es también como ir visualizando la necesidad de cómo estas campañas también van teniendo un efecto en la población. El tercer elemento importante que realizamos es pues posicionar el tema en la agenda. No podemos únicamente quedarnos con la difusión de la información o quedarnos con los brazos cruzados y decir, sí, la situación está bien difícil, hay que promoverlo, pero no hacemos nada, ¿no? Entonces, desde la sociedad civil, uno de nuestros roles más importantes, pues, es justamente esto, ¿no? El posicionar el tema. Y por un lado, pues, hemos hecho diversos actos públicos afuera de
pues, de la Secretaría de Salud, de COFEPRIS, etcétera, que esto llega a los medios de comunicación y salen noticias al respecto, pero también nos acercamos a legisladores y a tomadores de decisión para promover, digamos, todas estas propuestas de políticas que nosotros pues bueno, manejamos dentro de nuestros manifiestos. Y otra de las cuestiones muy importantes es la participación ciudadana, ¿no? Es involucrar a las personas, a toda la comunidad, a que forme parte de estas denuncias, ¿no? Y que se sienta tomada en cuenta, ¿no? Que forme parte de este posicionamiento de la agenda y que sepa que un cambio pequeño puede tener un efecto muy grande, ¿no? Entonces ahí vemos dos ejemplos particulares. Uno es el que le llamamos el reto Tlacoyo, ¿no? Donde invitábamos a que tomaran fotos de los tlacoyos, subieran a esta plataforma y nos demostraran de esta manera cómo valoramos nuestra cocina como patrimonio de la humanidad. Y también tenemos otra plataforma que se llama Mi Escuela Saludable, donde las personas pueden hacer denuncias si en sus escuelas se siguen vendiendo alimentos chatarra o bebidas azucaradas. Y bueno, pues esto es como un resumen, ¿no? De lo que nosotros trabajamos desde la Alianza por la Seguridad Alimentaria para promover nuestra gastronomía pues nacional como parte de este patrimonio y de nuestras mayores riquezas que tenemos en el país. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu participación, breve, concisa, respetando el tiempo, pero muy importante que la gente conozca desde otra perspectiva la importancia de su alimentación. Muchísimas gracias. Recomiendo seguir la página de Facebook, de Twitter, en todos lados está El Poder del Consumidor, y que pienso que quien nos está haciendo el honor de escucharnos le puede servir para tener una información más precisa desde niños hasta investigadores. Muchísimas gracias. Le quisiera pedir a la chef Laura Padilla si nos pudiera en 10 minutos dar su presentación sobre las preguntas que previamente usted conoció, y yo le aviso si se va a pasar del tiempo, yo le aviso. Muchísimas gracias por su participación. Bueno, pues buenos días a todos otra vez. Pues bueno, yo me quiero concretar a 3 de las preguntas que nos hicieron, la 2, la 3 y la 4, como dar una respuesta general y enfocarme principalmente a la importancia, a lo que mencionaba la licenciada Katia del Poder del Consumidor, la importancia de la soberanía alimentaria, aprovechar este espacio que vamos a tener, pero enfocarnos más a los niños en edad escolar, ¿no? Adolescentes, y dirigirnos hacia la Secretaría de Educación Pública. Yo no soy docente, no soy pedagoga, pero sí he trabajado en escuelas donde es de vital importancia que los niños, los adolescentes y los padres de familia conozcan toda la biodiversidad que hay en su comunidad, para poder así tener este desarrollo en nuestras propias comunidades, dando a conocer lo que se da de temporal. Este año tuvimos bastantes lluvias, entonces, bueno, tenemos más cosechas de las esperadas. Nosotros estamos en la alcaldía Milpa Alta, que es uno de los alcaldías pues consideradas rurales, que conserva sus usos y costumbres, y principalmente tenemos como número 1 en producción al maíz azul, rojo, amarillo cremoso, al amaranto, la chía. Tenemos una enorme biodiversidad de hortalizas, entonces no podemos estar padeciendo de problemas de obesidad, de sobrepeso, diabetes, hipertensión, y principalmente nuestros pueblos originarios, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con nuestras autoridades locales? Que, pues bueno, esta pandemia nos está dando una gran lección, una lección acerca de cómo has llevado tu vida, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y la importancia de educar a los niños. A mí me gustaría que algún funcionario que tenga que ver con la Secretaría de Educación Pública, pues respaldara todo esto, y que aprovecháramos ahora que se va a integrar la nueva materia de vida saludable en las escuelas, que vamos a tener cautivos a los padres de familia y a los niños, a los adolescentes, para retomar la importancia de nuestra alimentación, aprovechando lo que se da en nuestra comunidad.
Entonces, en lo personal, bueno, quiero compartirles algo muy, muy breve. Bueno, voy a tratar de ser breve. Hay 2 acontecimientos que a mí, como Laura Padilla, me cambió la vida. Uno, el ser madre de una niña con alergias e intolerancias alimentarias. Y 2, el seminario de cocinas en México, impartido en el Instituto Nacional, en la coordinación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Considero que, pues, si no hubiera sido por mi hija, creo que no hubiera puesto atención en qué es lo que estamos comiendo. Una de sus principales alergias era, pues, los lácteos, los derivados de la soya. Y hace 13 años, que es la edad de mi hija, no se escuchaba tanto. Hay que leer las etiquetas, que afortunadamente, pues, lo estamos viviendo ahora. Hay más conciencia y gracias a todas estas redes sociales también que ha tomado más atención. Y pues bueno, eso me hizo darme cuenta que no estaba preparada, que aunque había estudiado pues cocina, pues realmente no estaba preparada para alimentar a una niña con alergias. Entonces tuve que apoyarme de gastroenterólogos, de nutriólogos, y a lo largo de los años pues nos dimos cuenta que el origen, la respuesta está en nuestro origen, ¿no? El maíz y el amaranto fueron aliados en su alimentación. De ahí la importancia que ahora soy, pues me considero promotora de todos los beneficios que tenemos en nuestro maíz nativo, de nuestras semillas como el amaranto, y que pues ahí tenemos la respuesta a muchas cosas. Recuerdo mucho al pediatra de mi hija que me decía, bueno señora, es que yo no entiendo la necesidad de usted de darle lácteos a la niña, cuando puede obtener el calcio pues a partir de la tortilla de maíz. Entonces eso fue como un foco rojo de qué estás haciendo y si estás en el camino correcto. Con el paso del tiempo, pues gracias a un colega, Cristian Sabul, me recomendó mucho los seminarios que se imparten en la coordinación del INA, y créanme que ahí fue la clave y la respuesta a todas mis preguntas. Ahí conocimos a todo el trabajo que ha hecho pues el Poder del Consumidor, la Fundación Tortilla de Rafa Mier, Sin Maíz No Hay País. Entonces, créanme que no hay, yo les recomiendo mucho este seminario, les recomiendo mucho que hay que leernos, hay que leer, no solamente este es trabajo de los chefs, de los cocineros, de las cocineras tradicionales, de los investigadores, este es un tema que nos repercute a todos. La importancia de qué es lo que está sucediendo en nuestro país, con nuestro territorio, y pues bueno, yo pongo de ejemplo a una escuela que es la 17 de abril, que está en el estado de Morelos, donde es una escuela que a mí me gustaría que estuviera mi hija, donde es autosuficiente, donde tienen su propio huerto, y de ese huerto les ofrecen el lunch, en el recreo les ofrecen alimentos sembrados ahí. Entonces, ¿por qué no aprovechar esta pandemia, tener a los padres cautivos para decir, hey, chequen lo que están vendiendo en su mercado, ¿no? Chequen lo que tenemos de temporada. ¿Por qué aprovechar todos los nutrimentos en los alimentos en temporada? Las frutas, las hortalizas, etcétera. Entonces, creo que también a los productores les hace falta un espacio donde no tengan que ser acosados, donde no tengan que estar preocupados por si los van a quitar de donde están vendiendo su cosecha, ¿no? Espacios de desarrollo para que ellos puedan venderlo, espacios de comercialización, la educación en las escuelas, y pues reforzarlo con talleres permanentes para que esto de verdad tenga un impacto. Y pues, bueno, a grandes rasgos es lo que, en mi opinión, y pues bueno, quería mostrarles como este ejemplo, ¿no? El cartel que tenemos aquí atrás es parte del trabajo que hemos logrado a partir y con todo el apoyo y todo el respaldo del Seminario de Cocinas en México, al cual los vuelvo a invitar, porque
no solamente al escuchar el nombre de Cocinas en México, la gente piensa que es de recetas de cocina, ¿no? Y se hablan muchos temas, se abordan muchos temas de importancia y que creo que esto es reflejo de todo lo aprendido ahí, ¿no? Cómo podemos integrar al maíz en nuestra dieta cotidiana, la importancia del maíz, de las antocianinas, de los antioxidantes que podemos encontrar a través de los maíces de colores, mezclados con otros cereales complejos como el amaranto, cuál es el beneficio, todas las proteínas que podemos obtener. No soy nutrióloga, pero soy madre de una niña con alergias, con desmineralización en los dientes, y mi hija está sana, mi hija está completa, y pues bueno, es el resultado de poner ojo en nuestra alimentación. Entonces, creo que como cocineros, como panaderos o pasteleros, en la escuela aprendemos no seguir patrones. Creo que debemos de quedarnos con las técnicas y hacer nuestra propia cocina y volteando a ver nuestro origen. Entonces, pues en general es eso. Espero poder haber sido clara y pues bueno. Muchísimas gracias, Laura. Agradecemos tu participación y nos parece muy importante que se reflexione que muchas de las trabajos y políticas públicas empiezan ahí, en el hogar. Muchísimas gracias. Vamos a darle la palabra a Claudia Ruiz Santís, de Chiapas. ¿Andas por ahí, Clau? Hola, ¿me escuchan? Sí, si puedes hablar un poquitito más alto, te agradeceríamos mucho. Ok. Buenos días. Falta tu video, se cerró, si fueras tan amable. Ahí está, perfecto. Ok, buenos días a todos. Mi nombre es Claudia Santis, soy propietaria del restaurante Coconó, aquí en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Y pues agradezco que nos hayan invitado a este conversatorio. Y pues para empezar, y del lado en el que nosotros trabajamos, que es la cocina, creemos que es un punto muy importante para fomentar como una política pública. Sabemos que la cocina es la parte de identidad, de un sentido de pertenencia, vinculado con estos sabores locales, con la inclusión social, con la resiliencia y con la seguridad alimentaria. Entonces creemos que es sumamente importante y es el punto medio para poder crear una política pública, porque en ello fomenta y enlaza tanto al agricultor como al consumidor, y creemos que puede generar como estas oportunidades económicas, ¿no? Pero se nos dice que se nos plantea la ONU en el 2015 aprobó en su agenda para el 2030 que dice que se puede erradicar en sí la pobreza y el hambre, ¿no? Entonces, creo que debemos trabajar desde ahora y ver de estas partes del agricultor, principalmente quien nos provee el alimento, que debe ser importante y tomarlo en cuenta, ¿no? Desde el trabajo que hace, desde el trabajo que realiza, porque gracias a ellos nosotros como cocineros, si lo hablo de esta manera profesional, tenemos la herramienta para poder transformar estos alimentos y podérselo darle al comensal o podérselo darle a la familia o la persona que lo vaya a consumir. Y creo que es importante porque siempre ha sido un punto al que se ha hecho menos en la parte del productor, en el sentido de que hace el trabajo más duro y se le paga con un porcentaje, ¿no? Entonces, creo que desde ahí tiene que empezar el valor del trabajo de él y el valor del trabajo y valorarse como persona también, porque desgraciadamente el provenir de campo, a veces la gente dice que es menos, ¿no? Y por eso tiene derecho como a menospreciarlo y tiene derecho a regatearle las cosas, cuando es todo lo contrario. Gracias a él nosotros podemos comer. Entonces, es como al llegar ese producto a la cocina, nosotros podemos hacer esas transformaciones, pero al mismo tiempo podemos hablar de cultura, podemos hablar de tradiciones, y que eso es lo más importante, ¿no? El sentido de que
dentro de esta parte de la cocina, el juntarnos con la familia, el juntarnos con nuestro equipo, el juntarnos con personas, es la convivencia, es el saber historias, es el crear nuevos platos, pero al mismo tiempo es darle este énfasis para una mejor importancia a la comida. Y no solo es presentarlo en el sentido de bonito, que se vea bonito o que se vea apetecible, sino que también se tiene que pensar de esta manera nutricional, ¿no? De que tiene que llevar realmente un proceso, como nosotros lo hablamos en Slow Food, bueno, limpio y justo, en el proceso que cuando llegue a tu mesa tiene que tener todos los nutrimentos que necesitas. Y por eso también el consumidor debe estar consciente de lo que está consumiendo, válgase, porque justo lo que hablaban, ¿no? De las comidas chatarras, desgraciadamente para nosotros se nos hace fácil hoy en día el de tener en nuestras alacenas, en nuestros refrigeradores ciertas marcas y tener un microondas y con ello, por ejemplo, tener nuestros alimentos en 2 minutos. Entonces tenemos que generar conciencia desde aquí, qué es lo que nos estamos llevando a la boca y de qué manera nosotros podemos cambiar como que esa costumbre que se nos ha hecho ahora y que también es como sabemos que esta parte lo ha hecho varios factores, como el de que la mujer se ha salido de la casa para poder realizarse profesionalmente. Pero independientemente de eso, hay muchas alternativas que nos llevan a una mejor cocina sustentable, a una mejor comida sana. Y entonces creemos que si hay una política pública en la que podamos como enlazar estos 3 puntos del agricultor, desde la cocina y del consumidor, yo creo que podríamos crear porque creando esta parte, el agricultor va a tener una mejor calidad de vida, ¿no? Y al mismo tiempo el agricultor tiene la calidad de vida, pero al mismo tiempo se está haciendo un alimento sano y al mismo tiempo quien lo está consumiendo un alimento bueno. Entonces, creo que podríamos partir desde ahí y también es muy importante, nosotros desde Coconó, por ejemplo, hacemos esa conciencia con nuestros comensales y ahorita es un poco difícil poder como erradicar esta parte de productos y de alimentos envasados y enlatados, pero tampoco es difícil. Entonces, desde ahí nosotros, por ejemplo, estamos generando esta parte en la que deben valorar el producto, valorar el productor, saber lo que se están llevando a la boca y también es como la parte en la que qué beneficios trae. Y de esta misma manera poder hacer no olvidar como esta cadena de también culturas, tradiciones. Yo que provengo de una comunidad indígena, pues lo que se hace es eso, ¿no? Enlazar toda esta cosmovisión y esta parte de las tradiciones y costumbres de los pueblos para poder presentar un buen platillo, pero al mismo tiempo es para educar a la comunidad, ¿no? Y de que se den cuenta, por ejemplo, en los productos locales y de temporada, que existen un sinfín de alimentos que podríamos combinar y que ni siquiera llevarían mucho tiempo para la cocción o para cocinarlos. Y entonces creo que podríamos regresar a estas cocinas anteriores en donde la familia se sienta en la comida todos y están consumiendo de un alimento bueno. Muy bien, Claudia, muchísimas gracias. Coconó, uno de los restaurantes muy valiosos que se encuentran en San Cristóbal. Retomo un poco la reflexión de Claudia porque es muy importante que la gente sepa que existen propuestas como esta que retoman lo que llamamos desde Occidente la tradición y los jóvenes con innovación crean platillos igual de sanos, saludables, pero con un toque para que lo podamos consumir, ¿no? Un toque que podamos sentarnos a la mesa y comer igual o casi igual de sano como comen en las comunidades. Muchísimas gracias por tu
por tu reflexión, querida Claudia. Yo invito, si alguien anda por San Cristóbal, que lo busque ahí, Cocó en el restaurante, y que no solo coma saludable, sino viva una experiencia, considere el acuerdo de cadenas de producción para el beneficio de todos nosotros. Vamos a nuestra última ponente de esta mesa, la doctora Laura Corona. Ella es investigadora y pues es un gusto que usted nos dé su reflexión. Muchísimas gracias. Gracias, Tiwi. No sé si me ven. Sí, bien, se escucha muy bien. Ok, yo no me veo, pero los veo a ustedes y para mí también es un gusto estar el día de hoy aquí. Agradezco mucho la invitación y además celebro este importante esfuerzo porque me parece fundamental en estos momentos de crisis sanitaria, social, económica y política, no nada más a nivel nacional, sino mundial. También me da mucho gusto compartir el espacio con personas como Claudia o como la compañera del Poder del Consumidor o Laura Padilla, porque nos da muestra de toda la diversidad de actores que estamos involucrados en el ámbito de la alimentación en México. Aquí a mí lo que me interesa destacar es que parte de toda esta problemática que tenemos actualmente deriva de que el sistema económico predominante a nivel mundial favorece un estilo de vida basado en el consumo y en valores que tienen que ver con lo individual, con lo comercial, y que en este sentido hacen un uso depredatorio de la naturaleza, a la que consideran un recurso. Incluso a las propias personas y a los seres vivos se consideran como recursos, y es importante recordar que esta visión se opone a la que tienen muchas culturas en nuestros países de Iberoamérica y que se basan en valores de reciprocidad y de beneficio colectivo. Entonces, este sistema que estamos viviendo y que predomina a nivel mundial se fundamenta en lo que se ha llamado ciencia y que es una visión occidental de la generación de conocimientos que se enfrenta al profundo conocimiento que tienen nuestras culturas de la naturaleza. Nada más pensemos en el desarrollo del cultivo del maíz o en técnicas como la nixtamalización, para darnos una idea del valor de los conocimientos de nuestras culturas. Y bueno, les platico a grandes rasgos que en el INA existen varios proyectos que tratan la dimensión cultural de la alimentación en México. En particular, yo estoy trabajando desde la etnografía y desde el año 2007, junto con la doctora Catherine Good, escribimos un libro en el que presentamos nuestros fundamentos para estudiar la alimentación desde la antropología, y desde el 2012 impartimos un diplomado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde el objetivo es el diálogo interdisciplinario de las personas que estudiamos la alimentación. Esto se los menciono porque lo voy a retomar en mis reflexiones sobre las preguntas. Voy a ir pregunta por pregunta para ir comentando. La primera es sobre las políticas públicas existentes en mi contexto, y lo que se busca es saber qué importancia le dan a la sostenibilidad en general y a lo agroalimentario en particular. Quiero decirles que desde mi perspectiva, en México existen distintas instituciones, tanto a nivel de gobierno como de la industria privada y de la sociedad civil. Todas ellas promueven o desarrollan políticas públicas en torno a distintos procesos involucrados en la alimentación. Hablamos de la producción, la distribución, la preparación, el consumo o incluso el uso o desecho de los residuos y sobrantes. Aquí es muy importante pensar que estas instituciones, algunas de ellas se dedican a la investigación y que en este sentido es muy importante la formación de nuevos investigadores, jóvenes investigadores, que con una perspectiva crítica analicen las políticas públicas que han existido y den elementos para las que se vayan a formular. Entonces, existen fuertes matices entre las políticas públicas.
hay desde las que buscan la producción agroindustrial y que su fin último es obtener lo que llaman un beneficio económico. Esto en contraparte a otras que de manera crítica están pensando a más largo plazo en el beneficio de colectivos más amplios e incluso del propio planeta. Entonces, estos grupos, los que están a favor de un desarrollo agroindustrial en busca del beneficio económico, los podemos encontrar más hacia el norte del país. Y entre ellos están los que promueven la reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales. Esto es algo que pondría en muchos problemas a nuestro país. Entonces, me parece que es fundamental tener esfuerzos como el de este conversatorio para dar cuenta de estas problemáticas específicas, pero no nada más de los problemas, sino también buscar propuestas de trabajo colectivo, multidisciplinario, enfocadas a hacer políticas públicas más enfocadas hacia el beneficio colectivo y al futuro del país y del mundo y de la naturaleza. Eso sería de la primera pregunta. En la segunda, donde nos cuestionan sobre cuál es el papel de la gastronomía, las cocinas o el patrimonio culinario en las políticas públicas de cadenas de valor agroalimentario en México, que es mi país. Bueno, estos sectores, el sector gastronómico, el sector de las cocinas y el sector dedicado al estudio y defensa del patrimonio cultural, son muy diferentes entre sí. O sea, me parece muy pertinente la separación que hacen en esta pregunta de esos tres sectores, porque al referirnos al sector de la gastronomía, estamos hablando de la profesionalización de la cocina. Y en este sentido tiene todo un perfil distinto al que tienen las cocinas tradicionales en México. Y bueno, todos estos tres sectores son de gran importancia y si bien tienen en común trabajar en torno a la alimentación, sus conceptos y fines son distintos. Y por lo tanto, su participación en las políticas públicas es diferencial. Existen políticas que nos preocupan a quienes estudiamos el patrimonio culinario, nos preocupan sobremanera, como es la política de fomento a la gastronomía. Este tipo de políticas que han sido implementadas por grupos vinculados a los restauranteros están enfocadas al desarrollo de negocios, a la obtención de beneficios económicos a partir de conocimientos que no siempre son de su autoría. O sea, el problema no es hacer un negocio de comida, sino no dar el crédito a los poseedores de ese conocimiento, no hacer un pago justo de los insumos y del trabajo que se utiliza en estas industrias. Entonces, este tipo de políticas, como la de fomento a la gastronomía, son problemáticas, incluso para la relación entre esos tres sectores. También hay algo que me gustaría comentarles, porque en varias preguntas hablan de las cadenas de valor, y a mí este concepto desde una perspectiva antropológica sí me hace mucho ruido, porque me parece que requiere una problematización y que no incluye una dimensión cultural más allá del valor económico. Pienso que se podría utilizar otro tipo de conceptos para hacer más incluyente el análisis. Bueno, en la pregunta 3 se redacta de esta manera. ¿Cómo responden las políticas públicas al papel de los colectivos para la construcción política de las cocinas, la salvaguarda de su patrimonio, la innovación en los circuitos alimentarios y la soberanía alimentaria? En general, desde mi perspectiva, las políticas públicas han beneficiado a grupos específicos. Han sido pues propuestas por grupos y han beneficiado a grupos específicos. O sea, sabemos cómo es la política en nuestro país y en general en el mundo, donde
se favorecen a los grandes capitales, y así tenemos, por ejemplo, la historia de la comida rápida, y en específico del McDonald's, cómo a través del poder económico se pueden manejar las leyes que tienen que ver con su industria, el caso de la producción, el caso de las condiciones de trabajo en sus locales, etcétera. Y entonces, en México pasa lo mismo. Muchas de estas políticas públicas han beneficiado a grupos específicos y esto ha generado graves problemas sobre la explotación de los recursos y de los conocimientos de muchos pueblos campesinos e indígenas, llegando incluso a hacerles inaccesibles recursos que antes eran parte de su comida cotidiana, ¿no? Y en este sentido me parece que es necesaria una discusión amplia en relación a este concepto de innovación que menciona frente a la soberanía alimentaria. No estoy en contra de la innovación, pero pienso que se tiene que contemplar que las propias cocinas, por más tradicionales que sean, son dinámicas, se actualizan día con día, incluyen nuevos ingredientes. Si deja de haber alguno, lo cambian por otro. Tienen todo un acervo de conocimientos para mantener el concepto central de cada uno de sus platillos. Entonces, me parece que es necesario discutir ampliamente este concepto de innovación y hablar más bien del dinamismo de la cultura alimentaria en distintos sectores. Y bueno, eso sería de la pregunta 3. Y luego la pregunta 4, sobre las acciones que se requieren en las políticas públicas para facilitar la inclusión de todos los eslabones de la cadena de valor agroalimentaria, la equidad de género, la sostenibilidad y la soberanía alimentaria. Pues como les decía, todas las políticas públicas deberían involucrar de manera efectiva y real a todos los actores involucrados, bueno, valga la redundancia, a todos los actores que serían afectados o que de hecho están en lo que se está legislando desde la formulación, pero esto no, muchas veces se hacen especie de consultas de maneras que no se argumenta muy bien el valor de los resultados. Entonces, este es un punto importante para alguien que busca hacer una política pública, sustentarla en una verdadera participación de los actores. Además, es necesario hacer la historia de lo que se ha hecho en este tema antes, y no nada más de las iniciativas o las políticas públicas que se han desarrollado, sino de sus aciertos y problemas, porque muchas veces se piensa a partir de cero y se echa a la basura toda una experiencia y se cometen nuevamente errores y se desperdician recursos económicos, humanos, materiales, para hacer experimentos que ya se había comprobado que no funcionaban. Entonces, me parece importante, como les decía, involucrar de manera efectiva a los actores, hacer una historia de lo que se ha hecho en ese campo y además un diálogo multidisciplinario que contemple aspectos de ética, porque esta cuestión de la ética no se menciona mucho y es muy importante en la práctica profesional. Y aquí vienen todas estas cuestiones de conflicto de intereses y etcétera, ¿no? Muchos investigadores que trabajan para grandes compañías, premios Nobel que avalan el uso de transgénicos, toda esta cuestión. Y pienso que los valores centrales deben ser el bien común y una mirada a largo plazo. En la pregunta 5... Doctora, muy bien. Bueno, les platico sobre las últimas preguntas, las 3, que desde la segunda mitad del siglo XX, en nuestro país se han favorecido políticas que se han centrado en la búsqueda del desarrollo económico, entendido como el aumento del ingreso per cápita, ¿no? Pero esto ha ido en detrimento de la naturaleza y la salud colectiva. Algo muy grave es que se han desmantelado estructuras productivas y esto ha dejado en muy malas condiciones a los campesinos.
los pequeños campesinos siguen siendo los que producen la mayor parte de nuestros alimentos. Entonces, gracias a grupos civiles como Sin Maíz No Hay País y la Fundación Semillas de Vida, etcétera, se han logrado demandas para evitar la introducción de transgénicos y proteger así a los maíces nativos. Entonces, las acciones que han ido en sentido de la soberanía alimentaria y la defensa de las cocinas se encuentran en México en manos de la sociedad civil. Hay un vacío o incluso las políticas del gobierno han sido desfavorables para las cocinas, ¿no? Y si yo implementara una política, pues haría lo que les comenté, que participaran los actores, que hubiera sistemas de evaluación, hacer una historia de los esfuerzos anteriores, y muy importante, algo que se llama descolonizar el pensamiento, quiere decir que no veamos lo extranjero o lo de otros lugares como más valioso que lo nuestro. En realidad, el potencial natural y cultural de nuestro país es mucho más valioso que todo el desarrollo industrial de otros países. Entonces, pues finalmente yo recomiendo revisar trabajos sobre los actores para poder diseñar estrategias diferenciadas como medios para hacer llegar las políticas públicas, porque no podemos tener un solo plan para llegar a tan diversos actores que sabemos que existen en estos ámbitos. Y con eso, pues les agradezco mucho la atención. Muchísimas gracias, doctora. Creo que su participación ha sido central para poder englobar la respuesta no solo desde su punto de vista, sino las reflexiones de mis compañeras que, bueno, que han participado antes, y me parece muy importante la parte donde usted nos hace reflexionar de que tiene que ser de acuerdo al actor, es el tipo de política. Entonces, es un gran aporte que le agradecemos mucho. Quisiera saber si Witsi tiene ya Witsi nos va a leer una relatoría de sus aportes de todas ustedes, y si están de acuerdo o quisieran agregar algo más, sería el momento adecuado. Este documento de las 3 mesas, la que estamos transmitiendo hoy en vivo, y las otras 2, se va a hacer un documento a nivel Iberoamérica, que es el que coordina el doctor Mario, y después se lo podemos compartir a todos, porque este es un documento público y para que todo el mundo conozca las reflexiones y los aportes. Entonces, no sé si ya estás listo, Witsi, para la relatoría. Bien, entonces te cedo la palabra, estimado. Gracias. Un gusto, primero estar en esta mesa compartiendo con todos ustedes. Las reflexiones que han puesto sobre la mesa son valiosas e importantes también, tanto para el conversatorio como para quien nos sigue en la transmisión en vivo. Y bueno, de una manera de relatoría, voy a partir de este campo problemático que nos presenta la doctora Laura Elena Corona, que pues desarrolló muy bien esta parte, ¿no? Hay que problematizar esta parte de las políticas públicas en diferentes aspectos, más allá de estas políticas públicas que se han centrado en este sistema económico, en donde hay un uso y abuso de los recursos naturales, culturales y demás, ¿no? Tanto humanos como hay en los países, ¿no? Entonces, partiendo de esta gran exposición que nos hizo y que nos compartía, hay que ver estos diálogos que se tienen que dar en las políticas públicas, en la construcción de las propias políticas públicas, para llegar a acuerdos importantes que beneficien, como ya bien mencionaba, a los distintos actores de la cadena de valor agroalimentaria, ¿no? Que también por ahí ponía un punto sobre la mesa, que es problematizar esto que se está considerando como cadena de valor. Que si bien las políticas públicas han sido, no sé, de cierta manera desiguales,
sí solamente han beneficiado a un sector de la población y usualmente son sectores de la población que están en ciertos rangos o en ciertos estados, ¿no? Como quienes crean la política. Pero en contracorriente de esto existen grupos y personas involucradas, como vemos aquí en la mesa, el Poder del Consumidor, la chef Laura Padilla, la chef Claudia Ruiz, que están tratando de llevar un contrasentido de estas políticas. Partiendo de esto también, creo que hay puntos centrales que manejaron muy bien y que se vieron en todo el conversatorio. Uno de ellos es tratar la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria y la propia sustentabilidad a partir quizá de una creación de una política que tenga que ver con el sistema educativo, ¿no? Tratar de involucrar no solo pues a los investigadores, a los que pertenecen a diferentes ONGs o instituciones, sino también tratar de involucrar a los niños, jóvenes y adultos que van o que vienen siendo también el futuro de esta política, o el futuro de estas personas que van a consumir alimentos que en teoría tendrían que ser más saludables, y pues más allá de más saludables, alimentos que rescaten tanto la temporalidad de su uso como pues el mismo valor que tienen los productores y los campesinos que se dedican a esto, ¿no? En relación con este último tema, hay algo medular que mencionaban, que es sobre todo esta parte, ¿no? Hay que darle el valor tanto a los pueblos originarios como a las personas que habitan esos pueblos, porque son tanto las portadoras de estos conocimientos como aquellas que los están reproduciendo, ¿no? Les están dándole una reproducción a estos propios alimentos, a estos propios platillos, y que forman parte de la cultura, de la cocina y del patrimonio de, pues en este caso, de México. Asimismo, también como mencionaba Katia del Poder del Consumidor, la licenciada Katia del Poder del Consumidor, tiene que haber una mayor difusión de todo este conocimiento, ¿no? Que el conocimiento no solamente se quede entre estos grupos, sino que se pueda difundir más allá y que esta difusión tenga una presencia también y se posicione el tema para lograr hacer una agenda de políticas públicas que, como ya bien mencionaba la doctora Laura, tiene que llegar a los distintos eslabones de la cadena de valor, empezando precisamente con este primer eslabón que es el productor primario o el campesino, ¿no? Y que las agroindustrias no se vean nada más como agroindustrias de producción industrial, sino que estas agroindustrias de producción también artesanal o de pequeña y mediana producción, pues puedan incidir también en pues los espacios locales en donde se están desarrollando. De manera general, creo que serían los puntos importantes que se tocaron en la mesa. No sé si alguien quiere que agreguemos algo. Y bueno, como ya mencionaba mi compañera Tiwi, también de aquí va a partir un documento, el cual se les va a compartir para que puedan ustedes tenerlo a la mano. Sí, doctora, por favor. Sí, me parece muy buena la relatoría que hizo Witsi, y solo apuntaría dos cosas. Una, que este sistema educativo del que nos hablaste, pienso que es importante mencionar que debe ser respetuoso de la cultura alimentaria local. Entonces, una propuesta sería que los contenidos fueran, en los contenidos se invitara a los ancianos o a personas, a los especialistas vinculados a la alimentación. Estoy hablando de cocineras, cocineros, artesanos y productores. Están involucrados en la formulación de los contenidos de los libros que se hagan para este sistema educativo. Y la otra observación también es que este concepto de pueblos originarios está en un fuerte debate. Ha sido utilizado de manera política y desde la academia, y yo sugeriría nada más hablar de pueblos, tal como muchos de ellos se nombran a sí mismos. Serían las únicas dos, y agradezco mucho la relatoria.
Muchísimas gracias, doctora. ¿Alguien más que quisiera hacer alguna reflexión final o fortalecerse? Por favor, Katia. Muchas gracias. También agradezco la relatoría. Me parece que aborda todos los aspectos y hace un buen resumen de lo que nosotros platicamos. Únicamente me gustaría comentar, o sea, sí, me parece bien importante esto del sistema educativo, pero creo que podríamos también dejarlo claro que debe de estar pues en relación con todas las otras secretarías, ¿no? No es únicamente la Secretaría de Educación, sino pues todas las otras secretarías tienen su rol y su papel para que realmente tengamos este efecto que buscamos de la política, ¿no? Entonces, pues eso sería todo el vínculo, la vinculación entre secretarías y pues de todos los niveles. Gracias. Muy bien, esfuerzos intersectoriales. Muy bien, me parece muy buena profundización. Querida Laura, querida Claudia, ¿algo más que les gustaría agregar a sí, Lau? Bueno, pues sí, me gustó mucho la relatoría, de verdad no pude evitar sentir mi corazón palpitar, pero pues bueno, creo que como tip pues bueno, podríamos mencionar que en todos los pueblos hay platillos que nos traen memorias a los padres, a los abuelos, y me gustaría poner de ejemplo este dulce, no sé si pudieran verlo, lo llaman en mi pueblo, San Antonio Tecomitl, se llama panteduro, que está hecho de miel y pinole. Es un dulce que cuando lo prueban las personas adultas, siempre las remota a su infancia, ¿no? Entonces, algo como esto, sé que todos los pueblos en este país tienen un estandarte, ese sabor que los va a remontar a su infancia, y a lo mejor eso puede ser algo clave, una estrategia de lo que mencionaba la doctora Laura, ¿no? Reforzar o apoyarnos con las cocineras tradicionales, algo que atrape la atención y que estimule esta reflexión. Muy bien, muchas gracias. Claudia, no sé si quisieras agregar algo o así está bien con lo que encontraste en la relatoría. Creo que es muchas gracias, sí, por la relatoría, es muy, tiene del todo, ¿no? Pero justo lo que decía la doctora Laura, ¿no? No sé, yo siempre voy con esto de poner siempre en primer lugar a las personas que realmente lo están manejando, a las personas que realmente lo están realizando, y que siempre se les dé el reconocimiento al trabajo y el reconocimiento a lo que están haciendo, ¿no? Y justo ella hablaba de las cocinas, bueno, de la cocina tradicional y de la gastronomía en sí, que justo es se ha profesionalizado tal cual la gastronomía. Y sí, muchos cocineros desgraciadamente agarramos como ciertas recetas o ciertos platillos, y lo que decía, ¿no? Lo hacemos como cocina de autor, cuando realmente hay mucha historia, hay mucha tradición, hay mucha cultura, hay personas, hay un sinfín de gente detrás de ellos que han establecido esa receta, que han establecido pues ese platillo, y que desgraciadamente no se le da el valor, ¿no? Entonces creo que por eso vuelvo a lo mismo, desde ahí tenemos que partir, darles valor a la persona que lo está haciendo, que lo está elaborando, el agricultor, a la cocinera tradicional, las que tienen estas, pues toda esta parte como ay, se me falta la palabra, sí, como la parte del conocimiento. Entonces siempre partir desde ahí, y entonces creo que desde ahí es lo que decía hace rato, vamos a erradicar muchas cosas, ¿no? Erradicar incluso hasta que la persona que lo está haciendo realmente se tome el valor como persona, porque desgraciadamente también eso, como no se le da el valor tal cual o no se le da el reconocimiento, piensan que su trabajo no vale y no sirve, ¿no? Entonces creo que desde ese punto se tiene que empezar a tomar esa política pública. Gracias. Muchísimas gracias, Claudia.
ya están llegando los relatores de las otras mesas y los participantes. Aunque no se transmitieron la mesa 2 y la mesa 3 en vivo, en el transcurso de estos días vamos a transmitir las otras mesas para que ustedes también conozcan el punto de vista de quienes participaron. Y es importante recordarles también que después en unos meses, les vamos a compartir tanto a los participantes como a todos los que nos están escuchando el documento final de este proceso. Quisiera darle la palabra, quiero darle la palabra a Omar Guadarrama, que es el relator de la mesa 2, donde, ya tú, Omar, si eres tan amable, nos contarás quién participó y a qué acuerdos se llegaron. Muchísimas gracias. Ya andan también por aquí los participantes y también les agradecemos. Te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Sí, en la mesa 2 estuvimos participando Paulo Orozco, profesor del ITESO, Manuel de Jesús Martínez, un productor regional y que que está trabajando tanto con maíz y jitomate, maíz local principalmente, el chef Irat, que trabaja en Tlaxcala con una agrupación de más de 54 mujeres, y Yesenia Peña, que trabaja en el INA, si no me equivoco. Bueno, realmente lo que se habló en el segundo grupo de trabajo fue bastante interesante. Dentro de los puntos que se destacan es que las políticas públicas, en primer lugar, deben incluir a todos los actores, pero no solamente los deben escuchar, sino que se deben incluir a estas personas en la aplicación de las políticas, pasar del papel y hacerlos más participativos. Además, se debe considerar la continuidad de las políticas públicas más allá de la ideología política. Dejar de lado esta parte que al cambio de partido político en el poder se da un borrón y cuenta nueva a muchas políticas, dejando de lado muchas políticas que son útiles. También se deben considerar que las políticas deben ser integradoras, deben considerar a todos los agentes y en este caso deben incluir también a la parte de consumidores, que al final de cuentas es quien va a tener al final el producto. Deben ser transversales, deben incluir diferentes instituciones de gobierno. En este caso se mencionaba al DIF, a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Salud, para poder ser más transversales y que puedan tener más alcance. Dentro de este sistema se hablaba de educar a la población, educar a los jóvenes, a los niños, pero también a los adultos, para saber qué es lo que debemos comer, para que podamos entender de dónde vienen nuestros alimentos, cómo se producen, cómo se transforman, cómo se preparan y cómo debemos consumirlos, para poder posicionar o reposicionar a la gastronomía mexicana, pero no solamente hablar de gastronomía como una marca país, como aquella que solamente busca los platillos emblemáticos de una región o de un municipio y que estos son los que se exportan y que dan la cara, sino poder hablar de una gastronomía cotidiana, de lo que se come al día a día y que está vinculado directamente con la producción de semillas, con la producción de alimentos locales, de alimentos ancestrales. Esto a su vez va a permitir volver a reubicar y darles el lugar que corresponden a los campesinos, porque son quienes tienen el saber hacer ancestral, quienes conocen realmente las necesidades. Uno de los comentarios que me llamó demasiado la atención es que precisamente son los campesinos y las cocineras tradicionales quienes se han mantenido en pie en nuestro México a pesar de la adversidad, a pesar de las crisis alimentarias, de las crisis sociales, de las crisis económicas, y son quienes han sacado adelante al país, más allá de la industrialización o de la tecnificación, que han sido un motor, pero han sido secundario. En la bonanza y en la adversidad, solamente el campesino y el cocinero tradicional o la cocinera tradicional, son quienes se han mantenido en pie. Además, hay que incluir en estas políticas públicas aspectos como la soberanía alimentaria, aspectos
como la sustentabilidad y la sostenibilidad, que estas tres características son el fruto de las luchas campesinas a nivel mundial. Es el grito del campo que se está haciendo escuchar. Además, esto está permitiendo que en muchos países, y esperemos que México no sea la excepción, sea el campo quien dirija los procesos y no las ciudades quienes marquen los tiempos, sobre todo en términos de alimentación. Y por último, pues hablar de un trabajo en conjunto, de no estar hablando del campo, de la industria agroalimentaria y de la cocina como tres entes separados. Tenemos que hablar de los tres en su conjunto para poder hablar verdaderamente de una cadena productiva y de una cadena de valor. Y esto nos va a permitir tener un patrimonio biocultural sólido y del cual nos podamos sentir orgullosos. A grandes rasgos es lo que se habló en el conversatorio 2. Muchísimas gracias, Omar. Creo que es muy enriquecedor la reflexión de quienes nos acompañaron en la mesa 2. Me imagino que ya tuviste retroalimentación de los participantes. Les agradecemos mucho. Vamos a oír, ¿quién va a ser la relatora de la mesa 3, Mario? Es Maritza. Maritza, ¿estás por aquí? No. Hemos terminado hace poco, estamos esperando Maritza. Pero estamos todos aquí ya. Muy bien, entonces esperamos que llegue Maritza para que nos dé la relatoría. Ya veo aquí a los participantes, nada más nos falta la relatora. No sé si de la mesa 2, Yesenia o Irat Santa Cruz o el compañero productor o Guillermo quisieran dar alguna breve reflexión. Ya llegó Maritza, pero si alguno tiene el interés de darnos una breve reflexión, será siempre bienvenida. Gracias. Sí, nada más puntualizar el comentario que nuestro compañero recabó de todos nosotros, que sí hay una diferencia entre gastronomía mexicana y culturas alimentarias, ¿no? Y nosotros nos referimos a culturas alimentarias y sistemas alimentarios vivos tradicionales que tienen que tomarse en cuenta de frente a lo que es la industria alimentaria para poder tener una visión integral de cómo son los procesos de cadena de valor y de producción en México. Muy bien, ese es un tema que también se discutió en la mesa 1. Muchísimas gracias por este comentario, querida Yesenia. Ahora sí, Maritza, ya están aquí todos los participantes de la mesa 3, si nos puede decir quiénes participaron y después la relatoría. Hola, buenos días. Sí, en la mesa 3 participó la doctora Rebeca Monroy, el doctor Francisco Herrera Tapia, la chef Estefanía Ramos García y el chef Rafael Meneses. Entonces, tuvimos diversos puntos de vista vertidos sobre estos diálogos, muy interesantes, por cierto. Y bueno, les voy a hablar un poquito de lo que se marcó, lo puse en 3 temas: patrimonio alimentario, la parte de sostenibilidad y la parte de las políticas públicas. En el patrimonio alimentario coinciden en que la gastronomía tiene un alto componente cultural, nutricional, químico, histórico, etcétera, como para verlo desde una sola óptica, desde el significado de cocinar como un arte, la vestimenta que se usa, las preparaciones e incluso el papel de la mujer como eje medular de esta acción. La cocina en el desarrollo sostenible parte desde el eje de la pobreza en el hecho de la equidad, del conocimiento, la adquisición de alimentos. Cuando se pierde el lazo con las personas mayores, se rompe el origen de las cocinas y se pierde un amplio bagaje cultural que se reemplaza por productos prácticos y desechables y que se está viendo en este momento. Entonces, ellos consideran en este momento que la infancia es un capital humano de gran valor para cambiar esta concepción de alimentos. Hacer cultura alimentaria implica 30 años y esta se debe de empezar a vincular desde los profesionales de salud, los
los espacios universitarios, los comedores escolares, e incluso en talleres donde se puede migrar desde lo industrializado hasta lo local. Cabe destacar que la memoria alimentaria es un tema no solo cultural, sino también un tema fisiológico, es decir, que nuestro cuerpo va a adaptarse de acuerdo a lo que les demos desde la niñez. En el tema de la sostenibilidad, se han abierto pequeñas sensibilidades desde el lado del consumo, la producción, hasta las grandes empresas. Algunos instrumentos han sido cuestionados por el área de la salud, promoviendo políticas que permitan un uso adecuado, pero también esto conlleva un cambio en su tecnología, lo que aumenta incluso a veces, por ejemplo, en los productos de barro, su deterioro. Consideran que es importante identificar la toxicología dentro del uso de alimentos y técnicas de cocción, pero sin modificar el modelo de convivencia y el estatus que genera este tipo de uso. Se debe de apostar por sistemas de diversificación de agrocultivos que permitan mantener este bagaje gastronómico sin hacer innovaciones, pero aprovechando saberes ya existentes y sin dejar de lado una buena producción primaria. Hay que ser muy cuidadoso con el apoyo solicitado a cocineras tradicionales, donde muchas veces se les usa sin darle valor a su trabajo y se les explota, lo que hace que pierdan un interés en transmitir y generan un riesgo de apropiación por parte de algunos chefs que no otorgan reconocimiento. Hay que considerar que patrimonio respeta ciclos de vida, por lo que debieran también respetarse los ciclos de cultivo, usos, costumbres, recolección, siembra, cuándo, dónde y quién lo debe de hacer. Se deben de considerar las dietas basadas en microambientes. En el campo de las políticas públicas, el trabajo alimentario poco a poco se ha ido abriendo en el tema de toda la cadena, sin embargo, hace falta mucho. El tema es la aplicación de las leyes. Un claro ejemplo es que no existe equidad de género ni respeto a culturas indígenas en el tema de estas políticas públicas. Existen dificultades en la gestión en cuanto a la articulación de gobierno, academia, sociedad. Incluso existe conflictos en la diferenciación dentro de los 3 niveles de gobierno por la dispersión de recursos para el bien llevar de los procesos. Cuando se habla de acceso a la alimentación, se habla de un cambio de paradigmas. Habría que seguirse replanteando el consumo de variedad de alimentos, apropiándonos de los alimentos que tradicionalmente se han consumido. Considerando que es un tema intercultural, es importante también la transversalidad, la perspectiva de género, la sustentabilidad, la territorialidad e institucionalizar algunos aspectos como el comercio local. Algunos temas que se podrían considerar en las políticas públicas son que deben existir campañas de sensibilización de los consumidores para tener personas más conscientes, no solo desde la parte nutricional, sino también desde el uso de agroquímicos en cultivos, el respeto a los usos y costumbres, etcétera. Hay que incluir y respetar la ideología, la cosmovisión de los diferentes grupos culturales. El uso de sellos de calidad de origen pueden aportar, pero siendo críticos con respecto a la adaptación a los productos mexicanos. Las políticas deberían de defender el derecho a decidir sobre el uso y consumo de la diversidad de alimentos desde el cultivo hasta la compra. Valdría la pena comenzar con el resguardo de un registro de productos. También establecer una red de productores. El uso de etiquetas narrativas que proponen una revolución para poder comunicar y valorar el producto pagando de manera justa. Es importante el tema de equidad de género, apoyar con el uso de nuevas tecnologías a los productores que les permita dar a conocer su trabajo, pero sobre todo que les genere una mayor independencia de las instituciones. Finalmente, destacar que es importante promover estas políticas públicas, sí, desde las plataformas digitales, pero también en terreno y definitivamente desde el sistema educativo. Listo. Muchísimas gracias. Me parece que es una reflexión muy interesante. De los participantes de la mesa 3, no sé si gustan complementar o está bien así. Yo sé que ya se les consultó la relatoría, pero si gustan afinar algún punto o algún tema para ya darle la palabra a Mari y podamos cerrar la mesa. ¿Todo bien? Muy bien.
Tiwi, Sí, como no hemos cerrado en el grupo, quería preguntarles a las personas que estaban en el TED si realmente están de acuerdo y se sienten reflexados en lo que ha dicho Maritza. Sí, excelente, de verdad, de integración. A lo mejor en lo único donde viene el punto que se hablaba de los conocimientos que se apropian, a lo mejor nada más poderlo, no sé, abordar como la propiedad intelectual de efectivamente los conocimientos que tienen, que es como la parte que en un momento dado se maneja en el tema de, digamos, de los conocimientos tradicionales, ¿no? Que también es su propiedad, ¿no? O sea, es de ellas. Y efectivamente como un momento dado empieza a entrar en un marco de políticas públicas, porque es como hasta ahorita está etiquetado como propiedad intelectual y sería de todo el bagaje de conocimientos de nuestros pueblos originarios en el tema de cocina. Muchísimas gracias, lo complementamos la relatoría con ese comentario, Rebeca. Muchas gracias, Rafael. Gracias a ustedes. Sí, muchas gracias. Me gustaría nada más también hacer énfasis en la importancia de, además de que nuestra gastronomía pues es patrimonio internacional, mundial, dejar de patrimonializar y realmente empezar a salvaguardar, porque estamos cayendo en esta parte del patrimonio de dejar que la actividad turística, que no estoy en contra como chef obviamente de la actividad turística, presente más nuestros productos como solo un atractivo más para visitar, más que empezar a comprender lo que realmente es la cocina desde sus orígenes hasta que llega a nuestra mesa. Muy bien, le agradezco mucho, chef. ¿Quién más? Francisco, usted participó en la mesa 3. ¿Quisiera agregar algo? No, muchas gracias. Al contrario, me siento pues muy, muy halagado con esta invitación y particularmente en la mesa donde estuve muy, muy interesante, muy rica con el apoyo de Teresa y bueno, ahora con la capacidad de síntesis de Maritza, pues queda muy reflejado ahí lo que hicimos. No me queda más que agradecer y que sigamos impulsando estos procesos, que se logre tener una comunicación más intensa, más de largo aliento hacia la sociedad para que reconozcan la importancia de estos temas y que se logre ir institucionalizando en varios frentes, en las universidades, en el sistema educativo, por supuesto que a nivel de las leyes y de los programas y sensibilizarnos todos en este tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Quién me falta de la mesa 3 ya para cerrar? Estefanía. Yo, sí. Muy bien todo. También me gustaría enfatizar en que el gobierno tome en cuenta las compras públicas, que estas compras públicas sean más hacia productores locales, principalmente en las universidades donde ya se obliga a comprar en el Walmart, en los supers, y se deja a un lado estos productos tradicionales, estos productos locales y frescos que bien se pueden introducir en estas compras. Claro, entonces podemos agregar esas puntualizaciones, les agradecería mucho. Estimado Mario, te doy la palabra para que cerremos. Ok, muchas gracias. Pues después de, ya llevamos 3 conversatorios, iniciamos ayer con Chile, por la tarde Colombia, hoy México, más tarde tenemos Ecuador, les invitamos, y por la tarde a las 5 tendremos a Perú. Entonces, a través del Facebook de Ibercocinas podrán seguir esta serie de conversatorios. Mañana cerramos 10 de la mañana Brasil, más bien 8 de la mañana México, 10 de la mañana Brasil, a la 1 con Panamá y cerramos con... Lo olvido. A ver, ayúdenme. Argentina. Es verdad, cerramos con Argentina mañana viernes. Y Panamá también. Panamá sí, a la 1 de la tarde. Es correcto. Pues, y como decía, estos 3 conversatorios que hemos tenido creo que han coincidido posturas de interdisciplinaridad en el marco de las cocinas, al trabajar sobre los alimentos, sobre el sistema agroalimentario, como bien se enfatizó aquí, en esa reflexión sobre la entrecadena de valor. Yo también me abogo más
la parte del sistema agroalimentario, etcétera. Y pues muy interesantes los aportes, ¿no? También lo que se puntualizaba sobre las diferencias entre lo que cocina, su profesionalización hacia la gastronomía, o desde allá también se puntualizaba mucho eso de diferencias de ver a la alimentación desde el turismo y desde la parte de las cocinas, ¿no? Que son dos ejes fundamentales en ese análisis para hacer acciones, como bien dijo ahora mismo Rafael, ¿no? Que es preservar o salvaguardar. Ese tipo de cuestiones han salido mucho en los conversatorios y lo agradecemos. Han sido nutridos con diferentes personas, con diferentes perfiles, y no me queda más que agradecer mucho la confianza, el tiempo en su agenda para poder compartirnos estas tan interesantes y enriquecedoras reflexiones que nos ayudarán pues en el mapeo del proyecto de políticas públicas a nivel Iberoamérica. Y ya para cerrar, bueno, cedo la palabra a Witsi y por último cerrará ya todo el conversatorio Tiwi desde Ibercocinas. Muchas gracias. Okay, muchas gracias, Mario, por ese cierre tan ameno. También muchas gracias a todos los que compartieron el conversatorio. Es un gusto realmente estar escuchando estas diferentes miradas. Y bueno, es así como pues se da por concluido este conversatorio, las cocinas iberoamericanas en las políticas públicas, desde la iniciativa de Ibercocinas. Les agradecemos nuevamente su valiosa participación. Muchas gracias y hasta luego. De parte de la Ibercocinas, agradecemos su participación de todos ustedes. Tenemos el compromiso de que toda la información que se genere será compartida mediante nuestras páginas, nuestras redes sociales, y que este es un espacio iberoamericano para confluir ideas, pensamientos y reflexiones. Muchísimas gracias a todos. Para nosotros, comunidad técnica, en este caso, México, donde se encuentra en México, era muy importante este foro, ¿no? Y que seamos el inicio de un diálogo fructífero de construcción de un país. Muchísimas gracias. Nos vemos a la 1 con Ecuador, ¿verdad? Sí, Ecuador, sí. A la 1 Ecuador y a las... Muchas gracias. Perú. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un gusto enorme. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Qué gusto saludarte, Tiwi. Bonito día. Mario, muchas gracias. Whitney, Tiwi, gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, chicos. Hasta pronto. Gracias, un gusto. Gracias. Ya se cerró en Facebook, en la transmisión. Adiós, Laura. Adiós, Irat. Hasta luego a todos. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Adiós, Claudia. Yesenia, muchas gracias. No, sí, un lujo tener a Yesenia. Sí. Y a Irat, a la doctora Laura, estábamos de manteles largos el día de hoy aquí. Hay que fortalecernos. Muchas gracias. Y sigamos construyendo. Muchas gracias a todos y a todas. Te marco, Yesenia. Pablo se tuvo que salir antes por precisamente compromiso, me dijo. Ya, doctora Laura, todo ya se fue, ¿verdad? Oye, pásame el contacto de la doctora Laura, ¿no? Si fueran tan amables. Sí, te lo mando. Quedó bien, ¿no? Las otras mesas me parece que quedaron bastante bien, no sé qué opinan. Y ya encontramos a nuestros relatores, creo. Nos vemos, Lau, nos vemos, Irat. Muchas gracias. Un placer, qué honor. Nos vemos pronto. Bye. Irat, ¿andas ahí? Amigo, ven, pon tu video. Te presento porque es muy importante. Es una gran persona y que me gustaría que lo conocieran. Irat Santa Cruz, ¿estás ahí? Yo creo que entró 2 veces o algo le pasó, ¿no? Híjole, es que Yo creo que sí. Fuerte acá en Ciudad de México y eso hace que el internet esté súper mal, ¿no? No, quedó muy bien, ¿no? ¿O cómo vieron los de las otras mesas? A mí me gustó mucho.
Estaba con miedo por el tema del idioma, pero creo que bien. No sé si he liado mucho a Maritza. No, muy bien, ¿no? Yo creo que quedó muy bien. ¿A ti qué te pareció, Omar? Bien, ¿no? Bastante bien, la verdad que la mesa 2 tuvo, no sé, tengo un poco de eco, bastante bien integrada, tuvimos bastantes representantes y bueno, los comentarios fueron de bastante utilidad. O sea, realmente tenemos mucho material. Ya después tendré que redactar un buen documento. Sí, sí, mucho. En el caso de Witsi, yo como que al principio estaba un poquito flojita, ¿no? Y pero después ya medio arrancó ya con más profundidad, ¿no? Cuando la doctora Laura hizo el aporte, ya como que, pero ya se contactó de Ecuador, que va a la una. Sí, ya estoy en comunicación con Daniel. Nos va a apoyar al inicio del conversatorio y después tendrá que ir. Sí, nada más es como un compromiso para que todos se sientan partícipes. Medio los estoy obligando a participar. No, está muy bien porque así se ve la representación latinoamericana de... Sí, le digo, no me di hola y ya te vas. Y bueno, te voy a pasar, Mario, el contacto de Panamá y la de Argentina, nada más, igual, nada más van a decir hola y somos cibercocinas y ya, que digan que se le... Y yo te voy a apoyar, yo voy a ser la que esté por parte de Ibercocinas porque Perú anda con una chama muy fuerte, pero yo seré quien participe en el caso de Perú. Perfecto, entonces para tenerlo en cuenta, eso era mi duda, ¿quiénes estaban en Perú? Pero de todo lo es que, pero bueno, no, es muy sencillo, pero no, prefiero yo para apoyarlos en lo que se necesite por ahí. ¿Y en Argentina es Mónica también? ¿O, bueno, la otra Mónica? Sí, sería la otra Mónica. Ella se presenta y se va. Le pedí que estuviera por la cuestión de es que es su cumpleaños. Pero le dije, ay, por favor, nada más habla 10 minutitos y te vas. Y ya, ¿no? Entonces ella va a estar ahí, y listo. Pero ahorita te paso el contacto de la otra Mónica. Ok, sí, porque también esa mesa está nutrida con Perú, con Argentina. Y vamos a trabajar ahorita a Brasil porque anda un poquito flojito, entonces vamos a ver qué podemos hacer. Y yo ya estoy practicando mi portugués, ya decir bom dia. Qué bien. Mesa. Yo tengo algunas amigas productoras de café. Yo antes trabajaba con una asociación de Belo Horizonte. Entonces, si cualquier cosa, si hace falta, me dicen y pues las presiono, pero que participen, ¿no? Vale, muy bien. Me avisan allá en el WhatsApp para buscarlas, ¿no? Vale, muchas gracias. Bueno, entonces nos vemos en Ecuador. Yo no participo. ¿De Ecuador cuántas personas son? ¿Son poquitas? Son 7, van a ser 2 grupos. Bueno, entonces, no, si necesitan que esté, me avisan. Si no, pues yo, como los chinitos, nomás milando. No te preocupes, sí, ahí vamos bien. Bueno. Muchas gracias, el grupo es todo interesante. Gracias, Jesús. Gracias. Nos vemos. Nos vemos, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego. Chao, gracias. Te estás volviendo loco, ni gel te pusiste, ¿verdad? Te digo que te vas a volver bipolar. No te oigo, Shisha. Menos. Oye,